esta reunión de hoy tiene que ver exactamente con ese problema. ¿Cuál es la situación de la libertad de prensa en América Latina? Yo creo que todavía nos debemos, fuera del mundo académico, una discusión a fondo sobre los medios de comunicación. Creo que es la hora de empezar a separar lo que es la censura de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y del derecho a la información. Es decir, todavía nos debemos una discusión muy a fondo para ver cuál es la realidad de los medios de comunicación actuales. Seguramente quienes pensaron en la libertad de prensa y de expresión como elemento fundamental de la democracia no tenían a la vista cuál es la realidad de los medios de comunicación en el siglo XXI, que es mucho más complejo, su relación con los negocios, su relación con el entretenimiento. Pero sí hay que dejar una cosa a salvo. Cualquiera sea la discusión, cualquiera sean los problemas que tiene los medios de comunicación, la libertad de expresión es un valor absoluto. Es preferible cualquier abuso sobre la libertad de expresión que cualquier intento de amordazarla o de discutirla. Y para discutir el tema tenemos a la persona indicada, Ricardo Trotti, un viejo luchador de la libertad, uno de los ejecutivos de la Sociedad Interamericana de Prensa, que conoce muy a fondo la lucha por este tipo de atentados o de limitaciones a la libertad de expresión. No es igual en todos los países, algunos países tienen un sistema mucho más primitivo y más prepotente. El sistema de Argentina es algo un poco más sofisticado, pero Ricardo conoce muy bien todo lo que pasa en cada uno de los países, así que lo dejo con él. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Primero, Guillermo, un honor estar o haber sido invitado y por supuesto estar participando en el Instituto Interamericano, que creo que me ha tocado estar con ustedes en algunas de las charlas previas y me ha motivado muchísimo el poder acompañarlos. Lamento muchísimo haberme perdido la charla de Montealegre y Jarquín, justo estaba de viaje con unos problemas que teníamos en Bolivia, pero bueno, creo que compartimos, siendo ya interamericanos, una misma pasión, una misma misión por los problemas del hemisferio. Y es muy grato estar con compañeros periodistas como Alexis, Enrique y muchos de ustedes, así que gracias por tenerme con ustedes. Trataré, como soy más que todo considerado periodista de diario, cosa que escribo continuamente, soy bloguero y hago todo a través de la pluma, más que algunos compañeros que sí se dedican a los micrófonos y tienen mucho más suerte y más facilidad de palabra. Prefiero siempre escribir mis cosas, un poco para tratar de ser más conciso, no sé si breve. Me dijeron que tenemos hasta las 3 de la tarde, así que voy a ir adelante. Y para después motivar algún debate que creo que va a ser interesante entre todos, porque, como bien decía Guillermo, la libertad de prensa puede ser tan elástica como quiera nuestra capacidad mental para hablar de ella. Y no es una ciencia exacta, así que todos tenemos una opinión diferente sobre el comportamiento de los medios de comunicación y sobre el derecho del público a la información, que es en realidad lo que yo más defiendo dentro de lo que es la libertad de prensa. Primero diría que para hablar de libertad de prensa, y bien lo decía Guillermo, es necesario hablar de democracia. Creo que ambas están estrechamente e íntimamente relacionadas, y obviamente la calidad de una afecta a la otra. Es decir, si uno quisiera ver cómo es y qué nivel de democracia tenemos en América Latina, fijémonos cómo está la libertad de prensa o viceversa. Creo que es una ecuación que en América Latina la podemos observar muy adecuadamente, al menos en los últimos 30 años, en nuestros periodos ciclotímicos de políticas pendulares que saltamos de izquierda a derecha, de dictaduras a democracias, saltamos de gente como Allende a Pinochet, de Stroessner a Videla, de Ortega, tenemos contras, recontras, Sendero, FARC y Marcos de por medio, ¿no? Es decir, tenemos una oscilación política bien nutrida. Y pasamos obviamente de un neoliberalismo de gente como Menem a algunos autoritarismos de izquierda populistas como el actual de Chávez, y de repente este péndulo vamos empezando a ver como en América Latina con Martinelli en Panamá, y de repente saltamos a Piñera en Chile, va a ir oscilando hacia la derecha también. Así que ahí vemos toda la gama de gobiernos en, yo lo que diría, prácticamente 2 décadas, y veremos cómo se comporta la libertad de prensa. Es cierto también que la democracia formal, al menos, se ganó en los últimos 20 años en América Latina, pero también es cierto que las instituciones son demasiado débiles
Y el Estado muchas veces no logra conciliar las necesidades de la gente. Los gobiernos tienen los índices más bajos de credibilidad, tal vez del mundo. Los legisladores son sacados a patadas del Congreso de Argentina, son impedidos de entrar al Congreso de Ecuador, o los políticos hacen acuerdos fácticos como el de Alemán con Ortega para tratar de esconder el problema de las elecciones municipales o del fraude de las elecciones de noviembre pasado en Nicaragua, ¿verdad? Muchos hablamos también de estados fallidos. Un ejemplo en este momento lo representa la violencia que se desató en México con más de 8.000 muertos por el narcotráfico y que el Estado no sabe lo que se puede hacer. Y obviamente el problema es la impunidad que existe en muchísimos países, donde yo creo que ahí está el grave problema de América Latina, que es justamente la falta de justicia. Es un poder demasiado débil, en muchos casos que depende totalmente del poder